a la sesión programada para el día de hoy por el Colegio de Auditores de Bolivia. La hemos denominado COVID-19, efecto en la preparación de los estados financieros, y queremos empezar haciendo una pequeña reflexión en el sentido de que esta coyuntura particular que estamos viviendo, pues evidentemente nos está dando a muchos de nosotros la posibilidad, la oportunidad, si quieren verlo así, de poder compartir con ustedes, pero además de compartir también el poder difundir ciertos aspectos que tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión y obviamente la condición necesaria para poder hacerlo de una manera adecuada. Es importante que tomemos en cuenta que las diapositivas que les vamos a ir mostrando van a tratar de reflejar algunos aspectos que tienen que ver con la realidad, con la aplicación de las normas, con algún ejemplo práctico inclusive. Y les voy a pedir por favor que se concentren lo más que puedan en la presentación que vamos a hacer y posteriormente a través de los medios mediante los cuales ustedes han accedido a la información sobre este curso. También les vamos a hacer llegar el material para que ustedes no estén pendientes de tomar apuntes o sacar fotografías, sino por favor concéntrense más que todo en lo que vamos a ir viendo cuando ya lleguemos a la parte práctica, para que podamos tener clara la idea de ciertos aspectos, especialmente de la aplicación con relación a lo que implican las normas que en nuestro país están vigentes y que también lo están en muchos países amigos que los tenemos cerca. Entonces vamos a empezar reflejando un poco la cronología que ha tenido este virus desde sus inicios, porque si no entendemos adecuadamente las condiciones bajo las cuales se ha ido generando este hecho, pues va a ser un poco difícil que luego podamos definir un tratamiento contable para los eventos que se generan de este mismo hecho. Entonces, como ustedes podrán apreciar, tenemos una cronología que la hemos definido básicamente a partir de lo que es la información que tiene colgada la Organización Mundial de la Salud en su página oficial, donde la última quincena del mes de diciembre ya se empiezan a reportar ciertos tipos de enfermedad y de manera específica el 31 de diciembre se hace un reporte en el cual se menciona que China notifica un conglomerado de casos de neumonía en una provincia particular que ellos tienen de Wuhan. En esa condición, si ustedes pueden apreciar, se hace una notificación de una enfermedad de neumonía. No se hablaba todavía ni del COVID-17 ni del coronavirus como nombre alternativo. Estamos hablando de una gran cantidad de casos de neumonía que habían sido reportados y que evidentemente había un problema de carácter de salud que era necesario tomarlo en cuenta. Posteriormente, el 30 de enero del año 2020, la OMS asegura que existe un brote que constituye una emergencia de salud pública internacional importante, dada la cantidad de personas que se estaban infectando y que evidentemente a partir de aquello, pues obviamente se iban generando algunos problemas dentro de lo que era la salud como tal. En ese contexto es que básicamente se van definiendo algunos aspectos donde la condición fundamental era particularmente el hecho de que había una emergencia de salud internacional, pública por supuesto, y que obviamente no hablábamos todavía de la enfermedad como tal. El 11 de febrero del año 2020, la OMS convoca un foro de investigación e innovación sobre el COVID-19 y si ustedes pueden apreciar, recién en esta fecha, es decir, 11 de febrero del año 2020, es que en este foro se le da el nombre de COVID-19 y a partir de ese momento es que empezamos recién a llamarlo bajo esa denominación. Entonces vean ustedes, han ido suscitando ciertos hechos donde la condición fundamental era evidentemente el hecho de que había una enfermedad que tenía o que afectaba a los pulmones y que recién el 11 de febrero se le da la denominación de COVID-19. Seguimos en la cronología y el 11 de marzo del 2020
dado que esta enfermedad empieza a propagarse a nivel mundial, la OMS declara la propagación del COVID-19 ya como una pandemia. Es decir, a partir de ese momento ya se define un hecho sustancial que básicamente establece la condición de que estábamos viviendo una situación particular. Y reforzando todo aquello, en Bolivia, el 17 de marzo del año 2020, a través del gobierno se declara una emergencia sanitaria nacional y una cuarentena. En esta condición es que nos percatamos de que esta es un poco la cronología que hemos ido viviendo durante estos meses, y es muy importante porque en función de las fechas que las hemos resaltado ahí, es que ustedes van a poder encontrar luego qué aspectos son vitales para definir el tratamiento contable de estos hechos que estábamos mencionando y que obviamente hoy en día impactan sobre las empresas. Si nosotros hacemos algunas consideraciones de carácter general respecto de lo que es esta enfermedad, debemos mencionar que el COVID-19 está generando una diversidad de alteraciones en todos los niveles de la sociedad, pero hay una condición que nos tiene que quedar totalmente clara en este momento. Es que no es algo que ya está totalmente definido. Es más, tenemos que definir que en este momento es totalmente incierto cómo realmente se vaya a desarrollar esta pandemia y todas las medidas que se han ido dando durante estas últimas semanas, y tampoco tenemos definido todavía cuánto es el tiempo que va a durar todo aquello. En esa condición nos encontramos con que en el caso particular de Bolivia y seguramente en muchos países, precisamente nos estamos a nivel de las entidades en un momento en el cual la mayoría de ellas están preparando sus estados financieros y lo estarán haciendo de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, o lo estarán haciendo de acuerdo con normas internacionales de información financiera, o inclusive en para pymes algunos países cercanos a nosotros. De la misma manera, los auditores se encuentran trabajando intensamente para poder emitir sus informes sobre dichos estados financieros y en la mayoría de los casos seguramente aplicando las normas internacionales de auditoría. Esa condición particular obviamente define que nosotros, cuando hablamos de normas internacionales de auditoría, en el caso de Bolivia, decimos son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que obviamente implican las normas locales más las internacionales. En esencia, estamos hablando exactamente de las mismas NIAs, solo que para el caso particular de Bolivia se llaman normas de auditoría generalmente aceptadas. Y obviamente, al otro lado, ya desde el punto de vista social y público, las autoridades gubernamentales han empezado a emitir un conjunto de normas, y seguramente lo van a seguir haciendo, primero de ciertas medidas de carácter restrictivo que ellos mismos las han definido como excepcionales. Y obviamente excepcionales porque tienen una connotación de diversos aspectos que no los hemos previsto seguramente en algún momento del tiempo, y que obviamente hoy en día nos dan la necesidad de volver a reinventarnos inclusive en nuestra forma de vida y en la forma en la cual tenemos que realizar nuestras actividades. Además de definir una reducción drástica de las actividades, especialmente para contener su propagación, y de ahí el mensaje de que todos deberíamos permanecer en casa, y también la oportunidad que nos dan de hacer este tipo de eventos, y obviamente un conjunto de normas de carácter económico que tienen que ver con temas de la banca, fundamentalmente, con temas de carácter tributario y otros de carácter laboral que se han ido generando en estas últimas semanas y que obviamente han ido revolucionando nuestra profesión como tal. Es muy importante que consideremos que el tema evidentemente de la preparación de los estados financieros tiene un cierto componente de carácter tributario, pero no nos olvidemos también que el tema tributario no es el único que tenemos que tomar en cuenta. Es más, cuando nosotros hablamos de la preparación de estados financieros, tal vez tenemos que concentrarnos en la norma contable antes que en la norma de carácter tributario. Y si bien es cierto, los temas tributarios son importantes y tenemos que tomarlos en cuenta, pues obviamente las normas contables son las que definen el contenido y la estructura que deben tener los estados financieros. En este contexto,
Bajo estas circunstancias que acabamos de mencionar, con un sinfín de factores que obviamente, más que todo, afectan a la sociedad como tal, nos encontramos con que este diverso de factores que se han ido generando y normas que se han ido emitiendo van generando diferentes impactos para las empresas. Entre los impactos que nos vamos a encontrar más relevantes son, por ejemplo, con que muchas empresas se han tenido que empezar a reinventar estas últimas semanas y muchas de ellas hasta empezar a cambiar su modelo de negocio debido fundamentalmente a que sus clientes hoy en día tienen otras necesidades o sus prioridades van cambiando en función de cómo se van desarrollando las actividades relacionadas con esta pandemia. En esta condición nos vamos a encontrar con que muchas empresas, por ejemplo, han tenido que reinventar su forma de generar ciertas condiciones para que los clientes puedan acceder a sus productos y obviamente elementos que por ahí nunca los tomaron en cuenta, que hoy en día son vitales para asegurar obviamente el desempeño de esas empresas y su operatoria a lo largo del tiempo. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que esta cuarentena que estamos viviendo ha generado muchas interrupciones en la producción de casi la mayoría de las empresas, donde algunas han tenido que suspender básicamente todas sus actividades de producción y otras por ahí cambiar o modificar su forma de trabajar para poder seguir atendiendo ciertas condiciones que son vitales para obviamente el funcionamiento y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. Por el otro lado, todos estos elementos han ido generando ciertos cortes en la cadena de suministros. Es decir, que hoy en día puede que algunas empresas tengan capacidad para producir, inclusive el personal esté disponible para poder hacerlo, y por ahí alguno de sus insumos no está en el momento en el cual ellos lo necesitan para poder generar una producción de acuerdo a lo que ellos lo han definido. Tal vez el ejemplo más sencillo y sobre el que todos estamos al tanto es, por ejemplo, el tema de las famosas pruebas sobre lo que implica este virus. Dado que nosotros ya tenemos en Bolivia una gran cantidad de, por ejemplo, equipos para hacer las pruebas, tenemos la mayoría de los suministros y como ayer decía el ministro, uno nos falta, hay un suministro, un insumo que no tenemos y debido a eso no podemos hacer pruebas masivas como quisiéramos para detectar oportunamente este virus. Por otro lado, a nivel ya comercial, se van generando, por ejemplo, el cierre de instalaciones y de tiendas, donde obviamente la condición fundamental es que muchas empresas han tenido que cerrar su operatoria desde el punto de vista comercial y eso obviamente va a implicar problemas en la gestión de los negocios. Automáticamente relacionado con eso, vamos a poder encontrar una disminución significativa en el nivel de ingresos tal vez de la mayoría de las empresas. Siempre van a haber excepciones y eso es bueno tomarlo en cuenta, porque si nos vamos a ciertos tipos de industria, como por ejemplo la industria farmacéutica o la industria de todo lo que tiene que ver con salud, hoy en día ha tenido un incremento en sus niveles de ventas, pero no es el caso de la mayor parte de las empresas que en estos momentos o sus ingresos son muy pequeñitos o inclusive son nulos. En esas condiciones es posible que inclusive muchas empresas tengan que hasta evaluar las condiciones de los contratos que tienen suscritas con sus clientes. Y básicamente decir que tienen que evaluar esas condiciones es porque si nosotros tomamos en cuenta las normas que tenemos en vigencia, hoy en día todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de ingreso se basa en algo que se denominan obligaciones de desempeño. Por lo tanto, si vamos cambiando las condiciones que tienen nuestros contratos, seguramente las obligaciones también van cambiando y los momentos en los cuales tenemos que reconocer los ingresos también pueden ir cambiando en el tiempo. Debido al poco movimiento económico que se tiene, las empresas también se han visto afectadas con la poca o casi nula recuperación de sus ventas a crédito o sus cuentas por cobrar. Es decir, toda aquella operatoria de reconocimiento y de recuperación de las deudas que tenía cierto comportamiento casi normal, si ustedes quieren, hoy en día ya no lo podemos definir de esa manera, porque obviamente hay empresas que están paradas 15 días
o 20 días ya muchas de ellas, y seguramente ya están sufriendo problemas de liquidez y no están pudiendo hacer frente a sus obligaciones en los plazos que se han previsto. Y obviamente la condición es, ¿y por qué no puedo pagar? Porque no puedo generar el suficiente efectivo que me permita asegurar el flujo de dinero adecuado para poder cumplir con mis obligaciones. Y obviamente, al otro lado, nos encontramos con que existe cierta imposibilidad de obtener financiamiento, aunque las últimas normas de carácter gubernamental dan cierto fomento, podemos llamarlo así, ciertos beneficios en la otorgación de los créditos con cláusulas particulares, qué sé yo. No necesariamente las empresas van a poder acceder a ese financiamiento de forma muy rápida, porque todo eso todavía tiene que reglamentarse y luego recién se pondrá en la práctica cuando obviamente los bancos ya puedan operar de manera normal. Y eso obviamente, aunque nos digan que tenemos plazo para pagar nuestras deudas, uno se pone a pensar y está haciendo que las empresas cada vez deban más. Y obviamente van incrementando las deudas financieras, y a medida que van incrementando, también nos podemos encontrar con que vamos a definir ciertas dificultades para hacer frente a nuestros compromisos, no solamente financieros, sino también laborales e inclusive de carácter tributario. Pese a todas las normas que se hayan emitido, que tienden fundamentalmente al hecho de procurar reducir esos impactos a las empresas, pues obviamente las empresas hoy en día no tienen la liquidez suficiente para hacer frente a todos los compromisos de manera normal. Y adicionalmente a eso, como ustedes ven, decíamos que hay una cantidad de nuevos pronunciamientos que se van generando, especialmente en materia tributaria y laboral, y esos obviamente nos preocupan mucho porque van a tener un efecto sobre los estados financieros, y sin embargo vamos a ver que las otras condiciones tal vez son hasta más importantes y más relevantes que solamente el tema tributario para fines de la preparación de los estados financieros. Y obviamente todos estos elementos, si se van acumulando y se van generando de manera simultánea y las empresas no tienen la capacidad para responder y el gobierno por el otro lado no genera las condiciones para hacerlo, nos vamos a encontrar inclusive con el cierre de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas. Pero estas condiciones que hemos ido hablando de todo lo que son los impactos para las empresas, pues obviamente nos va a mostrar de que hay ciertas empresas que podríamos definir como los perdedores potenciales producto de este virus, pero al otro lado también hay ganadores respecto de estas condiciones. Entre las industrias que mayor efecto se define que podrían tener en estos tiempos, tenemos sin lugar a dudas la del turismo. Ustedes ya han empezado a escuchar que la condición fundamental es que se han suspendido los viajes, por lo tanto los hoteles, todo lo que son cadenas de restaurantes y todas esas cosas están bajando significativamente su nivel de ingresos. Y lo mismo ocurre con el tema de la aviación y el transporte, los automotores y otro tipo de industrias que obviamente se van a ver severamente afectadas. Al otro lado, existen también los que se definen como los ganadores potenciales o los más importantes que han tenido efectos positivos también producto de esta enfermedad. Y sin lugar a dudas, el tema de lo que es la parte de servicios médicos, el procesamiento de alimentos y todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria y elementos de salud, pues obviamente han tenido un incremento en este tiempo y obviamente otro tipo de industrias se han visto afectadas de la misma manera. Entonces, como que la economía va jugando ahí sus elementos, va beneficiando a algunos, por ahí perjudicando a otros, y sin embargo, todos son efectos positivos o negativos que tenemos que tomar en cuenta al momento de definir la forma en la cual se preparan sus estados financieros. Y en esa condición, ya entrando a lo que nos interesa, que es la preparación de la información financiera, es siempre bueno que tomemos en cuenta que en el caso particular de Bolivia, nosotros preparamos estados financieros de acuerdo a un marco de referencia de información financiera que se llaman las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. No preparamos estados financieros de acuerdo con principios, preparamos de acuerdo con un compendio de normas que se llaman normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Y cuando decimos que es un compendio de normas, es porque además la resolución 01 del año 2012 establece que ese compendio de normas está formado, por un lado,
por las normas de contabilidad locales, que son 14 normas que están claramente descritas en el compendio de normas que publica periódicamente el Colegio de Auditores de Bolivia. Y obviamente definido también que en ausencia de una norma local tenemos que aplicar las normas internacionales de información financiera. ¿Qué significa eso? Que en esencia en Bolivia nosotros hemos adoptado las normas internacionales, pero las hemos adoptado de una forma condicionada o supletoria. ¿Qué quiere decir? Que para poder aplicar las normas internacionales tenemos que evaluar primero si dentro de nuestros pronunciamientos locales, que son las normas de contabilidad, de esas 14 normitas pequeñitas que tenemos, si no existe algo específico sobre un tema en particular, recién podremos aplicar la norma internacional. Y por el otro lado, si en nuestra norma local tenemos un criterio y en la internacional tenemos uno que sea contrario, pues obviamente prevalece la norma local por encima de la internacional. Si nosotros nos concentráramos un poco en este marco normativo que tenemos, yo les puedo asegurar que en muchos de los casos vamos a terminar haciendo referencia a la norma internacional, porque obviamente nuestra normita se va a quedar chiquitita, muchas veces solo en el concepto, y cuando uno ya quiera aplicar el concepto no va a quedar otra que irse a la norma internacional como criterio mucho más amplio, con procedimientos y criterios que son los más importantes para poder aplicar este compendio íntegro de normas. Hay muchas personas que parece que tienen problemas con el audio. La mayoría pueden escuchar sin problemas. Por favor, yo no tengo retorno, no los veo, no los puedo escuchar. Me gustaría que me digan si estamos... Ok, entonces, vamos a continuar y como decíamos, la condición fundamental es que nosotros aplicamos un compendio de normas que se llaman normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, donde obviamente tenemos nuestras 14 normitas locales, más las normas internacionales de información financiera, que las tenemos que aplicar en ausencia de una norma local específica, y obviamente nos vamos a encontrar con que si hubiera una contradicción, va a prevalecer siempre la norma local por encima de la norma internacional. Ahora bien, ¿qué efectos está generando esta pandemia en los estados financieros? Entonces la pregunta en realidad que nosotros deberíamos hacernos es, ¿cuáles son los hechos o sucesos que han ocurrido relacionados con el COVID-19 que afectan a las entidades y a su negocio? ¿Será el brote del virus como tal? ¿O será el conjunto de medidas establecidas por el gobierno que se han publicado para evitar la propagación? Y cuando hagamos esa pregunta, me voy a permitir volver a la primera diapositiva que teníamos, que precisamente es la que nos define la cronología, para que en función de esto entendamos específicamente si se puede o no se puede aplicar cierta norma y qué efecto tiene la aplicación de una determinada norma al momento de preparar los estados financieros. Entonces, cuando preguntábamos y decíamos, ¿será el brote del virus como tal? Y la respuesta sería, es decir, en el mes de diciembre, cuando apareció ese brote del virus, que no tenía ni nombre inclusive, y que en China lo llamaban un caso masivo de neumonía solamente, ¿es lo que a nosotros nos ha impactado? ¿Es el brote de la epidemia? Y la respuesta seguramente es no. No interesa mucho el brote de la epidemia. En realidad lo que nos interesa es el conjunto de medidas que se han establecido para hacer frente a esa pandemia. En esa condición, pues seguramente a nivel internacional, la fecha clave debe ser el 11 de marzo, que es el momento en el cual la OMS declara la propagación del COVID-19 como una pandemia. Y si ustedes quieren verlo ya de forma precisa en Bolivia, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, la fecha debe ser más o menos parecida, porque en esa semana del 17 de marzo, no solamente Bolivia, sino muchos de los países de Latinoamérica declararon emergencia sanitaria y obviamente cuarentena dentro de las fronteras de su país. En esa condición, si ustedes se dan cuenta, el hecho relevante para nosotros es ese conjunto de medidas que se han dictado entre el 11 de marzo y el 17 de marzo de este año. Entonces, si alguien tiene problemas en ubicar y decir dónde está realmente el hecho,
El hecho no está en el 2019, el hecho como tal está entre el 11 y el 17 de marzo del 2020. Ahora bien, ¿qué efectos puede tener esto sobre los estados financieros? Cuando las empresas requieran evaluar el impacto que esta pandemia puede tener, tienen que considerar qué puede afectar en la situación financiera, es decir, cómo podría afectar o a los activos o a los pasivos que tenga la empresa, o cómo va a afectar en cuanto al resultado de las operaciones, es decir, nos encontramos en una condición donde es muy difícil generar ingresos y sin embargo seguimos incurriendo en ciertos costos y gastos, especialmente aquellos que son fijos. Por lo tanto, vamos a tener un efecto también sobre el resultado de las operaciones. Y obviamente toda esta condición, no solamente de la empresa, sino de todo el ciclo del suministro de operaciones, también tiene que afectar al flujo de efectivo. Y la condición adicional es, ¿para quién preparamos los estados financieros? Para aquellos usuarios, no para los internos solamente, sino básicamente para los usuarios externos. Por eso es que en las normas de contabilidad y específicamente la norma de contabilidad número 11 en Bolivia o la NIC número 1, define que los estados financieros preparados bajo estas normas tienen propósitos generales. ¿Qué quiere decir? Que están destinados para una diversidad de usuarios, especialmente externos. En esa condición, a ellos no solamente les interesa ver los números o las cifras que reflejan los estados financieros, sino definir cómo se han preparado esos estados financieros, sobre qué base se los ha hecho y qué condiciones particulares se están reportando sobre esa información financiera. En ese contexto, nos podemos encontrar con que existen ciertos efectos, ya sea sobre partidas o sobre transacciones específicas que tienen que ver con los estados financieros. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con el deterioro de valor de algunos activos, como podría ser el caso de los inventarios. Y uno dice, ¿y por qué los activos podrían volverse o podrían haberse deteriorado? La condición es muy sencilla. Si vamos a productos que son perecederos, por ejemplo, alguien dirá, yo tenía una gran cantidad de inventarios y resulta que por ahí la época de mayor venta de esos productos era precisamente en los meses de marzo, abril y mayo. Pero la condición es que debido a estas medidas de carácter restrictivas, para empezar la gente ha cambiado la condición de lo que hoy necesita. Entonces, por allá a la empresa hoy en día no le interesa comprar muchos artículos o productos que no sean aquellos que tienen que ver con temas de salud o temas de sanidad. Por lo tanto, no van a adquirir aquellos productos que por ahí no sean parte de sus requerimientos específicos de esta época específica o excepcional que estamos viviendo. En esa condición, es posible que muchos de los inventarios que ellos tenían y que esperaban venderlos en estos meses ya no lo puedan hacer o lo tengan que vender, pero con precios por ahí inclusive por debajo de su costo de adquisición. Por lo tanto, eso nos va a dar la pauta de que los inventarios estarían deteriorando. Y cuando nosotros decimos en nuestras 14 normitas chiquititas que tenemos, hay algo sobre el tema de inventarios. Y yo me puedo remitir a la norma de contabilidad número 1, donde básicamente nos dicen que los inventarios se deben medir al valor de costo o valor de mercado, el que sea el menor. Y cuando hablamos de valor de mercado, ni siquiera define si es un mercado de entrada o es un mercado de salida. Y entonces la condición es, y si además queremos complementar algo con la norma de contabilidad número 3, pues diríamos que el valor de costo es el valor de costo expresado por inflación. Pero otra vez, ese valor de costo tenemos que medirlo, tenemos que compararlo con su valor de mercado y tenemos que definir cuál es el más bajo. En esa condición nos encontramos con que la única norma que tiene eso de manera precisa es la NIC número 2, que define básicamente que ese valor de mercado es el valor neto de realización. Por lo tanto, la condición es que nosotros tenemos que comparar entre valor de mercado y valor neto de realización. Y si el valor neto de realización está por debajo, pues seguramente tenemos que hacer una disminución del importe que tenemos en libros para que nuestros activos nunca estén por encima de su valor recuperable. Entonces vean,
no tenemos una norma local específica, pero sí tenemos una norma internacional que nos permite definir el tratamiento específico de ese caso en particular. Por el otro lado, también vamos a tener problemas con las cuentas por cobrar. Y la previsión esperada, es decir, aquello que nosotros esperamos recuperar en condiciones normales, como decíamos hace algún momento, no lo vamos a poder hacer de la forma que normalmente lo hacíamos o con el historial de comportamiento de crédito de los clientes que teníamos de forma habitual. Por lo tanto, eso nos va a obligar a tener que aplicar un criterio específico para calcular nuestra previsión o el deterioro de valor de las cuentas por cobrar. Y en esa condición, obviamente, la única norma que nos va a servir, sin lugar a dudas, es la NIF número 9. Alguien me dirá, hay un criterio de carácter tributario que dice que debemos tomar en cuenta el promedio de incobrabilidad de los 3 últimos meses. Sí, para fines de deducibilidad de este gasto para el cálculo del impuesto a las utilidades. Pero eso no está reflejando ni la realidad del mercado, ni la realidad de las cuentas por cobrar, menos las condiciones de flujo de dinero que en este momento tienen las empresas y las familias. Por lo tanto, querer aplicar ese criterio es básicamente distorsionar la información financiera. También podemos encontrarnos con que algunos activos no financieros, como los bienes de uso, los activos intangibles, también podrían verse deteriorados. Y en esa condición, otra vez vamos a ir a que no es esa la norma que nos va a servir, sino tendría que ser la NIC 16 y la NIC 38, que las dos normas además nos dicen que si queremos calcular el deterioro, tenemos que tomar en cuenta la NIC 36 para definir específicamente si esos activos no financieros se han visto o no deteriorados. Y en las condiciones que estamos viviendo, nos podremos encontrar con obligaciones que en este momento podrían surgir inclusive del incumplimiento de ciertos contratos e inclusive la necesidad de generar ciertas provisiones para aquello que en la NIC 37 se denominan como contratos onerosos. Y vean ustedes, me encantaría haber referenciado alguno de estos elementos con una norma local. Y sin embargo, cuando voy a revisar el detalle de cada una de las normas, solamente encuentro definiciones genéricas de algunos conceptos, pero aspectos específicos no existen. Y obviamente todo eso nos lleva otra vez a la norma internacional. Y muchos de ustedes dirán, ¿qué es un contrato oneroso? Un contrato oneroso es aquel contrato en el cual se requieren de mayores recursos para satisfacer el contrato de los beneficios que me pueda generar. Es decir, que los ingresos que me va a generar un contrato son menores de los costos que yo necesito incurrir para poder cumplir ese contrato. Por lo tanto, ya estamos en un contrato de carácter oneroso. En esas condiciones, la NIC 37 dice ya tenemos que hacer provisiones específicas para definir que esos contratos van a generar mayores costos de los beneficios que se espera en función del cumplimiento que se ha establecido. Como decíamos, vamos a encontrarnos problemas en el reconocimiento de los ingresos, ya sea en el momento de reconocer los ingresos o en el momento de cumplir las obligaciones de desempeño para el reconocimiento de los ingresos, y todo eso está dentro de la NIF número 15. Y también vamos a encontrarnos con que todos estos elementos, por ejemplo, ayer aparecía una persona a nombre de los inquilinos pidiendo que se haga una condonación de ciertas condiciones o condonación de ciertos pagos de alquiler. Y eso evidentemente puede definir en algún momento ciertos cambios en los contratos de arrendamiento, sean financieros o sean operativos. Y para definir eso, el tratamiento contable lo vamos a encontrar en la NIF 16. Y en las condiciones que estamos viviendo, donde muchas entidades están recibiendo y otras otorgando subvenciones, ayudas gubernamentales, pues obviamente la norma que tenemos que tomar en cuenta para estos casos será la NIC 20. Y bajo las condiciones de que nos vamos a ver relacionados con problemas, con todo el tema de la gestión de lo que son los recursos humanos, tal vez tengamos que considerar la necesidad de lo que son los beneficios por terminación o cese, y en esas condiciones tal vez aplicar partes que correspondan a la NIC 19. Como ustedes pueden ver, para cada elemento que vamos viendo hay una norma específica y una norma que tenemos que tomar en cuenta y aplicar específicamente en condiciones particulares de cada empresa para definir su tratamiento contable. Pero así como hay problemas en las partidas, es importante evaluar que este impacto también puede necesitar
que nosotros o complementemos o modifiquemos el contenido de nuestras notas a los estados financieros, ya sea relacionadas con la gestión del riesgo de liquidez, que además nos va a permitir definir la naturaleza y nivel de riesgo para diferentes tipos de instrumentos financieros, ya sea un riesgo de crédito o un riesgo de liquidez o un riesgo de mercado, y para todo eso no hay norma local. Otra vez es la NIC número 7 la que nos permite ver aquello. O tendríamos que ver el impacto derivado del incumplimiento o el posible incumplimiento a ciertas cláusulas o condiciones de préstamos o acuerdos de financiamiento que muchos llaman los covenants. Y en esa condición obviamente nos encontramos de que los covenants no los vamos a encontrar muy fácilmente, y su tratamiento y su revelación y su presentación inclusive está mucho más claro en la NIC número 1. Y vean, todo esto que hemos ido hablando, yo solamente en esta presentación he tomado un aspecto que considero fundamental, que son los eventos ocurridos después de la fecha de preparación de estados financieros, que nosotros lo denominamos habitualmente como hechos posteriores, y en cuyo caso o tomamos la NIC 10, y a nivel local aquí sí tenemos una norma específica, que es la norma de contabilidad número 2, y obviamente asociado a esto inclusive la vigencia de lo que es la hipótesis fundamental o el principio de empresa en marcha, bajo la condición de, otra vez, la norma de contabilidad número 1 en Bolivia, o será la NIC 1 y el marco de conceptos a nivel internacional. En ese contexto, es como que definimos que hay un montón de efectos sobre los estados financieros, que algunos tienen que ver con lo que son la medición específica de algunas partidas de activo, de pasivo, de ingreso, y en otras simplemente son revelaciones que tienen que reflejar obviamente los impactos que esta pandemia está generando a nivel de lo que son las empresas. Ahora bien, vamos a ver en esta sesión de manera específica el cómo se aplican todas estas condiciones con lo que implica específicamente los hechos posteriores o los hechos ocurridos después de la fecha en la que se informa. Una vez más les voy a pedir se concentren específicamente en lo que vamos a comentar, en la explicación que les vamos a dar de la aplicación de la norma y los hechos que definen aquello, y no tanto en lo que tienen en el grafiquito, que llegado el momento el colegio se los hará llegar. Todo este material se los van a pasar de manera íntegra, por favor no se preocupen, y solamente concentrémonos en ver el ejemplo. No tengo un puntero que me permita irles mostrando, pero vamos a tratar de que ustedes se ubiquen en los puntos que yo les voy a ir mencionando. Y nos vamos a concentrar en primer lugar en un cierto tipo de empresas, que son las empresas comerciales o de servicios que tienen un cierre fiscal al 31 de diciembre y por lo tanto seguramente estas empresas se encuentran hoy en día preparando sus estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019. Por lo tanto, el 31 de diciembre del año 2019 se lo define como la fecha para la preparación de los estados financieros. Pero no necesariamente, es más, ninguna empresa ese mismo día emite sus estados financieros o lo hace un par de días después. Normalmente las empresas se van a tomar un cierto tiempo para preparar adecuadamente sus estados financieros, porque la preparación implica recopilar cierta información y al recopilar información luego hay que procesar esa información y obviamente asegurarse que los importes que se están reflejando sean los razonables de acuerdo con el marco de referencia, que en este caso son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. En esta condición, resulta con que tenemos una fecha de preparación de estados financieros, 31 de diciembre, y podríamos tener una fecha posterior que va a ser la fecha de emisión de los estados financieros, que por ejemplo la podemos definir como el 15 de mayo del año 2020. De acuerdo con nuestra norma local, que es exactamente igual a la norma internacional, se define que los estados financieros se consideran como emitidos el momento en el cual existe una aprobación por parte del órgano pertinente de que esos estados puedan convertirse en públicos. Entonces, entre la fecha de preparación y la fecha de emisión de los estados financieros hay una brecha de tiempo y sin embargo durante esa brecha de tiempo se siguen suscitando ciertos eventos que nosotros los definimos como hechos posteriores o hechos ocurridos después de la fecha sobre la que se informa. En ese contexto, diríamos que un hecho posterior es cualquier evento
favorable o desfavorable que puede haber ocurrido entre la fecha de preparación de los estados financieros y la fecha de emisión pública de esos estados financieros. Y sin embargo, no todos los hechos son los que nos interesan, sino aquellos hechos que sean relevantes, aquellos que sean importantes o que sean de materialidad para una entidad. En ese contexto, la norma termina definiendo de que básicamente tenemos dos tipos de hechos posteriores. A unos que los denominamos como hechos posteriores que requieren de ajuste, o en nuestra norma local se llaman hechos del tipo 1, ¿sí? Y básicamente decimos que son aquellos eventos que, si bien es cierto, se han perfeccionado durante esta brecha de tiempo, son hechos sobre los cuales nosotros, como personas, como profesionales encargados de preparar los estados financieros o como empresa inclusive, ya teníamos un antecedente de que el hecho podía ocurrir y que obviamente se podía generar cierto efecto sobre la información financiera. Entonces, en esencia, si bien el hecho ocurre en este periodo, ya después de la fecha de cierre, pues obviamente ya es un hecho sobre el cual nosotros ya teníamos un antecedente, ya conocíamos que podía ocurrir y por lo tanto lo único que está haciendo este hecho es ratificar o confirmar ciertas condiciones que nosotros ya las conocíamos a la fecha de preparar o a la fecha de cierre de los estados financieros. Por otro lado, están los hechos que no requieren de ajuste, que son aquellos eventos totalmente nuevos, sobre los cuales nosotros a la fecha de preparación de estados financieros, 31 de diciembre, no teníamos ningún antecedente de que eso podía ocurrir. Por lo tanto, es un hecho totalmente nuevo, nos ha sorprendido si quieren verlo así, y sobre el cual no teníamos ningún antecedente siempre. La condición es a la fecha de preparación de los estados financieros. Entonces, para definir estas condiciones y establecer y decir qué será el COVID-19 en la preparación de estados financieros o cómo les afectará este virus a las empresas que cerraron o que cierran al 31 de diciembre del 2019, tal vez tenemos que volver a hacernos la pregunta y decir cuál es el hecho que realmente implica un efecto en la preparación de los estados financieros. ¿Será el brote del virus como tal o serán las medidas que se han emitido para evitar su propagación? Y voy a volver a una de las primeras láminas de nuestra presentación, donde precisamente hemos establecido una cronología de lo que implica este virus. Y otra vez yo les pregunto, al 31 de diciembre, que es la fecha de corte o la fecha de preparación de estados financieros, ¿teníamos algún antecedente de que este virus podía afectar a las condiciones de las empresas y todos los efectos que podía generarse? Y ustedes me dirán, es más, no sabíamos ni siquiera que se llamaba COVID-19. Por lo tanto, la condición es, no es un hecho posterior que requiera de ajuste. ¿Por qué no? Porque nosotros, a la fecha de preparación de los estados financieros, no sabíamos de la existencia del famoso COVID-19. Estábamos hablando de una gran cantidad de casos de neumonía en un país distante de China. Es más, en Bolivia teníamos la idea, por ahí muchos de nosotros, de que era algo que nunca nos iba a llegar y no nos iba a afectar. Por lo tanto, la condición es, no conocíamos del hecho. Muy bien. Sin embargo, si nosotros nos vamos a que una empresa emita estados financieros hoy o lo haga en unos días más, ustedes dirán, se ha generado ya un hecho el 17 de marzo, si quieren ir un poquito más atrás, el 11 de marzo, cuando a nivel internacional se declara la propagación de ese virus como una pandemia, y el 17 de marzo de manera específica en Bolivia se declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena. Y todas las condiciones que ha generado eso, el hecho de que, por ejemplo, tengamos muy poca movilidad, de que prácticamente se hayan suprimido la mayoría de las actividades económicas en nuestro país y estemos en un periodo de excepción, pues obviamente nos lleva a la condición de que es un hecho posterior que seguramente está afectando a las empresas en la generación de efectivo, en su producción, en la actividad normal administrativa inclusive, y obviamente es un hecho que sin embargo no teníamos la más mínima idea que podía ocurrir al 31 de diciembre. Por lo tanto, en ese contexto, diremos, no es un hecho que requiera de ajuste,
pero dado la cantidad de efectos que podría generarles a las empresas, es un hecho que no requiere de ajuste, pero sí requiere de revelación mediante una nota a los estados financieros. Es decir, yo no creo que hoy en día alguna empresa por ahí me diga, mire, a mí este famoso virus no me ha generado efecto alguno. Yo les puedo decir, en mayor o menor medida, todas las empresas hoy en día se han visto afectadas por este virus y algunas inclusive de forma positiva y obviamente la mayoría de forma negativa. Por lo tanto, hoy en día la condición es todas las empresas deberían, las que no han emitido todavía sus estados financieros, es decir, hay empresas que ya las emitieron antes del 15 de marzo, más o menos, y ustedes miran, ya las emitieron, ya tienen informe de auditoría, ¿tienen que hacer algo? Ya no, ya es información de carácter público. A no ser que ellas quieran reemitir su estado financiero, que no es una condición que esté definido dentro de las normas de contabilidad. Pero en las condiciones donde nosotros sabemos que la mayoría de las empresas estaban esperando o normalmente esperan a los meses de marzo y abril para preparar sus estados financieros, pues esas empresas hoy en día, las que no han emitido todavía, tendrán que incorporar una nota en sus estados financieros para reflejar la condición de existencia de este hecho y cómo esto les está afectando en la preparación de sus estados financieros y qué condiciones va a tener eso inclusive sobre su situación financiera y su desempeño. En ese sentido, nos hemos permitido redactarles una notita como ejemplo para que ustedes puedan considerarla, que otra vez, no es que tienen que redactarla tal cual está en el ejemplo, no porque una persona que sea parte del colegio de auditores o el consejo técnico diga que esto es así, ustedes tienen que copiarlo tal cual, es un ejemplito y nada más. Ustedes tienen que adecuar el contenido de la redacción de esta nota de acuerdo a las condiciones particulares que tienen en su empresa y los efectos que ustedes puedan haber percatado o determinado en su empresa. Pero obviamente, vean, la condición además es que estamos en un hecho donde nos podemos imaginar los efectos, pero no los tenemos todos con precisión y no los vamos a tener ni en 2 semanas, ni en 2 meses, por ahí en algo más de tiempo. Entonces la redacción que yo les podría sugerir para esto es, dentro de la nota que la denominamos como hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa o hechos posteriores, podríamos incluir la siguiente redacción en nuestra nota. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la propagación del COVID-19 como una pandemia. Posteriormente, el 17 de marzo, el Gobierno Nacional declaró emergencia sanitaria nacional y cuarentena como consecuencia de la propagación del COVID-19 en Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación, tales como medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades para contener su propagación y la emisión de normas de carácter económico, entre otras que se espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en general. A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera y resultados de las operaciones de la entidad. No quiero definir todavía cuánto va a ser el efecto porque no lo conocemos, a no ser que alguno de ustedes me diga que tiene una bola de cristal y pues seguramente puede saber cuánto tiempo va a durar esto. Pero lo más probable es que ni siquiera lleguemos al 30 de abril y llegado el momento nos tengan que alargar todavía la cuarentena y a medida que se va alargando las medidas excepcionales van siendo mucho más amplias, mucho más rigurosas en algunos casos y obviamente eso tiene un efecto mayor en ciertos tipos de industrias y cierto tipo de empresas. Tal vez la redacción que se está sugiriendo aquí es la mínima que deberíamos considerar. Y si obviamente las empresas, de acuerdo al análisis específico que hagan de los efectos sobre su empresa, pues seguramente tendrán que definir las condiciones que correspondan a aquello, ¿sí? Y obviamente en la nota tienen que reflejar todas estas condiciones. Ahora bien, voy a volver a la lámina anterior porque creo que ya tenemos clara la condición de que este es un hecho posterior que no requiere de ajuste.
Y uno dice, va a tener efectos sobre las empresas. Perfecto. Pero ¿qué pasa a aquellas? Ayer alguien decía, ya tenemos de 700,000 pymes, 100,000 que en estas 2 semanas que han transcurrido o se han declarado o están en proceso de declararse en quiebra. Es decir, entidades que ya no están cumpliendo la condición de negocio en marcha. Si nosotros repasamos un poquito, diremos, la norma de contabilidad número 1, que es exactamente idéntica al marco de conceptos y a la NIC número 1, establece básicamente que los estados financieros se preparan asumiendo que una empresa está operando y va a continuar operando en un futuro previsible. Es decir, va a continuar su funcionamiento de manera normal. No tiene la intención, no tiene la necesidad, tampoco tiene la obligación ni de cerrar ni cortar sustancialmente el volumen de sus operaciones. Esa es la definición de negocio en marcha. Pero ahí llegó, nuestra normita local se quedó en eso. Ahora uno dice, y cuando nos hablan de mantener la continuidad durante un determinado periodo de tiempo, porque si vamos a la definición nos decía, se preparan estados financieros asumiendo que la empresa va a continuar en un futuro previsible. La pregunta es, ¿cuánto tiempo abarca ese futuro previsible? Y ese futuro previsible no lo encontramos dentro de nuestras normas. Es más, no nos dice que debemos evaluar ni cuánto tiempo hacerlo. La norma internacional sí, dice todas las empresas tienen la obligación de evaluar si cumplen o no esa condición de empresa en marcha. Entonces vean, la norma internacional no es contraria, es más bien complementaria a lo que requiere la norma local. En ese sentido, uno diría, ¿cuánto tiempo tengo que evaluar? Y la NIC número 1 recomienda, más no obliga, de que deberíamos tomar por lo menos un periodo de 12 meses como un futuro previsible. Es decir, si cerramos el 31 de diciembre del 2019, mínimamente deberíamos evaluar las condiciones que podrían ocurrir hasta el 31 de diciembre del año 2020 para definir si este es un negocio en marcha. Pero no solamente hay que considerar aspectos de carácter financiero, sino también aspectos de carácter no financiero. Es decir, yo podría tomar en cuenta, por ejemplo, la condición de decir, si una empresa tiene pérdidas acumuladas significativas, qué sé yo, sí, ya está como una empresa en quiebra, no es un negocio en marcha, pero no es el único hecho. Han habido casos de empresas donde por ahí las empresas eran altamente rentables y sin embargo en un determinado momento del tiempo deciden cerrarlas por una intencionalidad que tiene la empresa del cierre o por una norma legal que aparece y le obliga a la empresa a cerrar o cortar el flujo de sus operaciones. En esas condiciones, pues nos vamos a encontrar con que no solamente son aspectos cuantitativos, sino también son aspectos de carácter cualitativo. En esa circunstancia, podríamos encontrarnos con que alguna empresa en este momento evalúa esa condición y dice, me ha generado, o sea, no tengo capacidad de generar ingresos. La mayor posibilidad de ingresos que yo tenía normalmente se generaban entre los meses de marzo y abril y hoy en día eso ya no lo vamos a poder hacer y por lo tanto cuando volvamos a mayo tal vez vamos a poder generar algo de ingreso, pero ya no en la misma medida que lo hacíamos y por lo tanto por ahí todo eso nos lleva a que no podamos cumplir las obligaciones que ya teníamos establecidas. No podemos cumplir obligaciones, no importa qué tan rentables hayamos sido el año pasado, no tenemos liquidez, no tenemos muchas facilidades de acceder a créditos y van complicando las condiciones y llegan en un momento en el que dicen ya no somos más una empresa en marcha. En esas condiciones, ¿qué debería revelar o no debería hacer nada la empresa? Para empezar, hemos dicho, es un hecho que no requiere de ajuste, pero vean, las condiciones han cambiado. Si ya no cumplimos el principio de empresa en marcha, los estados financieros ya no se preparan sobre bases de las normas de contabilidad o la base de preparación de los estados financieros ya no es las normas de contabilidad generalmente aceptadas o las NIP. Ahora, de acuerdo con eso, nos dicen, cuando el concepto de empresa en marcha ya no se cumple, la empresa debe preparar sus estados financieros sobre una base diferente y además debe revelar el hecho mediante una nota a los estados financieros. Y siempre preguntan, ¿y cuál es la base diferente? ¿Cuál es esa base a la que mencionan que nunca está reflejada en la norma? Y la verdad es que las normas no mencionan la base distinta, porque las normas asumen que la base es la condición de empresa en marcha. Y mientras la condición de empresa en marcha se cumpla, pues obviamente estamos hablando
de normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Pero cuando ya esa condición no se cumple, tenemos que salir de las normas de contabilidad y preparar los estados financieros sobre una base diferente. Si la empresa ya entra en un proceso de liquidación, tal vez tenemos que hacernos una pregunta sencilla. ¿Qué le interesa más al usuario? ¿Determinar el valor razonable de su inventario o el valor de liquidación de su inventario? Si nosotros hemos definido que ya no somos una empresa en marcha, ya no voy a vender mis inventarios en las condiciones normales que lo hacía. Tengo que liquidar los inventarios para recibir la mayor cantidad de dinero que me permita hacer frente a mis obligaciones. En esas condiciones ya no es un valor razonable, es un valor de liquidación, un valor que yo lo puedo definir sobre otros criterios, pero que ya no son las normas contables. Por lo tanto, yo podría definir que la base diferente, por ejemplo, serán valores de liquidación en base a disposiciones legales en nuestro país y de manera específica tal vez el Código de Comercio. Entonces, ¿qué pide la norma? La norma dice, prepare los estados financieros sobre una base diferente y además revele ese hecho mediante una nota a los estados financieros. Entonces, para que ustedes puedan ejemplificar aquello, les hemos preparado una redacción, otra vez sugerida solamente, de cómo podría hacerse la revelación de ese hecho. Ya no estamos hablando, vean ustedes, de hechos posteriores. Estamos hablando de la nota a los estados financieros que hace referencia a la base de preparación de los estados financieros. Y en ese contexto decimos, los estados financieros fueron preparados considerando valores de liquidación. Alguien me diría, ¿y qué dice normalmente la nota? La nota dice, los estados financieros se prepararon bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Ok, aquí ya no reflejamos eso. Decimos, los estados financieros fueron preparados a valores de liquidación en virtud de que el 11 de marzo la OMS declaró la propagación del COVID-19 como pandemia y el 17 de marzo el gobierno nacional declaró emergencia sanitaria nacional y cuarentena como consecuencia de la propagación del COVID-17, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación, tales como medidas restrictivas excepcionales, la reducción drástica de las actividades para contener su propagación y la emisión de normas de carácter económico, entre otras, que han afectado significativamente la posibilidad de generar ingresos y hacer frente a las obligaciones, además de cumplir convenios operativos y financieros, lo cual incide sobre la capacidad de continuar como empresa en marcha. Vean, ya estamos revelando que hay una cantidad de hechos y las empresas ya pueden precisar cuáles son los efectos y hasta el importe que eso ha generado y obviamente en función de ello definir que ya no se consideran como una empresa en marcha. A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción y la totalidad de los efectos que las mismas podrían tener sobre la situación financiera y el desempeño, por lo que se ha decidido iniciar el proceso de liquidación de acuerdo con disposiciones legales en vigencia. Vean, hemos cambiado todo el contexto porque el mismo hecho que a algunas las afecta, a otras las afecta tanto que están obligados a que muchas de esas entidades tengan que cerrar sus operaciones o, obviamente, hacer la liquidación de las empresas bajo la norma legal que corresponda. Con eso es como que hemos visto cuál es el efecto que tiene esto sobre estados financieros al 31 de diciembre del 2019. Pero obviamente ahora la condición es, ¿y qué pasa con las empresas que ya están cerrando al 31 de marzo o que ya cerraron al 31 de marzo y también están en un periodo de preparar sus estados financieros? Las condiciones son las mismas y otra vez, me voy a ir a la línea del tiempo inicial, donde ustedes me dirán cuáles eran las condiciones. Y uno dice al 31 de marzo, que es la fecha de preparación de los estados financieros, las condiciones ya eran otras. Ya sabíamos que a nivel internacional la OMS había declarado este virus como una pandemia e inclusive ya teníamos la seguridad de que en Bolivia se había declarado la emergencia sanitaria nacional y cuarentena. Por lo tanto, las medidas que se vayan a emitir después, como el tema tributario, los aspectos financieros,
el tema que tiene que ver con el financiamiento y los bancos, todos van a ser hechos que evidentemente van a afectar los estados financieros, pero vean, van a confirmar condiciones sobre las cuales nosotros ya teníamos conocimiento a la fecha de preparación de los estados financieros. Entonces, si volvemos ahora a nuestra línea del tiempo y cambiamos solamente las condiciones para definir las fechas para la aplicación de la norma, diríamos, la fecha de preparación de los estados financieros ahora es 31 de marzo del 2020. Si al 31 de marzo del 2020 la empresa cerró, seguramente semanas o meses después emitirá sus estados financieros. Y la condición es, todos estos efectos que se van a ir generando producto de la normativa que se va a emitir a nivel del gobierno, las restricciones en cuanto a la movilidad y todos los otros temas de carácter económico, ¿van a tener efectos sobre los estados financieros? Y la respuesta es sí. Pero ahora ya no es un hecho que no requiera de ajuste, porque vean, el hecho ha ocurrido y al 31 de marzo nosotros ya sabíamos que eso estaba ahí, porque el 17 de marzo se emitió la disposición de que estábamos en emergencia sanitaria y cuarentena. Por lo tanto, al 31 de marzo, que es la fecha de cierre, nosotros ya teníamos conocimiento del hecho. Ahora bien, todas las medidas que se están emitiendo y se puedan emitir después, obviamente van a tener un efecto. Y ustedes dirán, ¿y es un hecho posterior que requiere de ajuste? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todos estos hechos lo único que van a hacer es confirmar todos aquellos elementos que al 31 de marzo nosotros sabíamos que podían ocurrir, pero todavía teníamos incertidumbres. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, las incertidumbres se van eliminando y empiezan a aparecer condiciones específicas que obviamente están definiendo que nosotros ahora sí tenemos efectos que requieren de ajuste. Otra vez, voy a volver al ejemplo de los inventarios para que lo veamos de forma sencilla. ¿Sí? Entonces, ya hemos definido que con la aplicación de la norma contable 2 o la NIC número 10 de hechos posteriores, definimos de que estos eventos, la norma que se emitió, por ejemplo, el día de ayer, es un evento posterior, porque la norma salió en el mes de abril, y sin embargo ustedes dirán, pero solo está confirmando algo que nosotros ya sabíamos que podía ocurrir al 31 de marzo. El hecho, por ejemplo, de que la cuarentena se haya ampliado 15 días más, es algo que ya nos imaginábamos que podía ocurrir y el hecho de que salga la norma lo único que está haciendo es confirmar que eso es realmente así. En esa circunstancia, pues obviamente yo tengo que ir y decir, a ver, y al 31 de marzo, ¿cómo voy a reflejar o cómo voy a mostrar ahora mis inventarios, por ejemplo? Entonces, la condición es, yo tenía ciertos inventarios, tenía cierta perspectiva, cierta proyección para venderlos. Hagamos de cuenta que los inventarios son perecederos y que van a terminar su vencimiento hasta el mes de abril o mayo. En esas condiciones la pregunta es, ¿el valor de mis inventarios tiene que estar al valor neto de realización? Y el valor neto de realización, en esencia, ¿qué va a reflejar? Tiene que reflejar cuánto voy a poder recuperar de la venta del inventario. Por lo tanto, ya no lo puedo medir en condiciones normales. Tengo que definir un modelo que me define exactamente las condiciones sobre las cuales yo puedo establecer el valor neto de realización de ese inventario y obviamente decir, ¿y en cuánto lo voy a vender o en abril o mayo? Y ese debería ser el valor que refleje en los estados financieros al 31 de marzo. Entonces, obviamente, se dan cuenta, son hechos posteriores que ahora sí requieren de ajuste. Entonces, aplicamos la norma de contabilidad número 2 o la NIC 10, como ustedes prefieran, y de manera complementaria aplicamos también la norma de contabilidad número 1 para medir los inventarios o la NIC número 2. En ese contexto, si ustedes se dan cuenta, ya estamos haciendo una aplicación integral de las normas. Ya no es una sola norma la que tengo que aplicar, ahora es el compendio integral. Por eso es importante que cuando nosotros definimos preparar estados financieros, no nos concentramos en una u otra norma de manera específica, tomamos el compendio completo, porque estábamos definiendo de que los estados financieros se preparan bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. En esa condición,
pues obviamente van a ver ustedes que todos los otros aspectos que hemos mencionado solo de paso, como el tema de deterioro de los inventarios, deterioro de activos no financieros, todo el tema que tiene que ver con provisiones y pasivos o contratos onerosos, el reconocimiento de ingresos, cambios en las operaciones de arrendamiento, subvenciones, en fin, todos esos implican un tratamiento adicional que seguramente vamos a tener la oportunidad de que el colegio nos permita ampliar estas consideraciones ya para empresas que cierren al 31 de marzo y que obviamente requieran preparar sus estados financieros en las condiciones que estamos en este momento. Vamos a, con esto básicamente habríamos concluido nuestra presentación. Si ustedes pueden apreciar, nos hemos concentrado solamente primero en tratar de darles una guía a las empresas que cerraron al 31 de diciembre del 2019 y obviamente ya tendremos la oportunidad de que durante esta cuarentena, que parece que todavía da para largo, tengamos la posibilidad de ir ampliando los aspectos para las empresas que cerraron al 31 de marzo y que también van a requerir de nuestro apoyo. Un tema con el cual quiero cerrar la presentación es un tema de reflexión que lo planteó el señor Kennedy hace muchos años, donde básicamente decía, los chinos, hablando de chinos siempre, ¿no es cierto?, utilizan dos pinceladas para escribir la palabra o para describir la palabra crisis. En la primera pincelada ellos hablan de peligro y en la segunda hablan de oportunidad. Por lo tanto, una crisis se la define como la conciencia del peligro para reconocer la oportunidad. Esa es una condición, yo creo, fundamental en la que estamos en este momento. ¿Por qué? Porque voy a volver a la condición que teníamos en un determinado momento. Todo el tiempo uno entra a las redes sociales o ve el internet, qué sé yo, y todos hablan de efectos del tema tributario y la aplicación de la norma tributaria, y todo es tributario. Cuando en la preparación de los estados financieros, por supuesto, hay que tomar en cuenta los temas tributarios, pero los temas tributarios son una partecita más. En realidad, cuando preparamos estados financieros, lo que tiene que estar para nosotros presente son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Y esas normas son precisamente las que tenemos que definir en qué momento las tenemos que aplicar y bajo qué circunstancias las vamos a aplicar. Les agradezco mucho. Tenemos todavía unos minutos más para responder algunas inquietudes que hayan podido ustedes formular. Voy a ir leyendo algunas de sus preguntas y dándoles respuesta también. Y sin embargo, la mayor parte de las preguntas es dónde conseguimos el material. Y como les decíamos al inicio de esta sesión, el Colegio de Auditores se ha comprometido a proporcionarles el material por el mismo medio por el cual se les ha hecho la invitación. Entonces, seguramente a través del WhatsApp o el Internet les van a hacer llegar las diapositivas que hemos preparado con los ejemplitos para que ustedes puedan considerarlos y analizarlos con mucho detalle. Veamos algunas de las preguntitas que nos están haciendo relacionadas con el tema. Bueno, Jimena Marlén pedía un ejemplo de cómo mencionar cuando ya no se cumple el concepto de empresa en marcha. Estimada Jimena, va a tener esa diapositiva en su material, no se preocupe mucho, y creo que la hemos explicado con bastante detenimiento. Ahora Wilson pregunta, dice, para dictámenes emitidos con posterioridad al 17 de marzo. Ojo, Wilson ya no está hablando de preparar estados financieros, ya está hablando de la auditoría, que es otra cosa, ¿sí? Tenemos que tener bien claras las condiciones. Las normas para preparar estados financieros son las normas de contabilidad que aplican las empresas al momento de preparar sus estados financieros. Por otro lado, los auditores al momento de emitir, de realizar su trabajo y de emitir su informe, toman en consideración, además de las normas de contabilidad, por supuesto, las normas de auditoría que son aplicables. En ese contexto son dos puntos de vista diferentes. Los hechos posteriores, por ejemplo, desde el punto de vista de la empresa, como lo veíamos, decíamos, son todos aquellos eventos que van hasta el momento de emitir el estado financiero. En cambio, en el caso del auditor, los hechos posteriores son todos aquellos eventos que van hasta el momento de la emisión del informe. Es decir, pueden ir más allá todavía
de la publicación de los estados financieros por parte de la empresa. Me voy a permitir hacer un ejemplo. Puedo yo tener un cliente en este momento que tal vez la mayor cantidad de pruebas, es más, prácticamente la auditoría la pudimos haber concluido hasta el 15 de marzo. Y sin embargo, cuando ya nos estábamos alistando a preparar el informe, sale este tema de la cuarentena, se suspenden las actividades económicas, ya no podemos llegar a la oficina y el informe se ha quedado parado. Cuando yo tenga que emitir el informe, la pregunta va a ser primero, ¿voy a tomar en cuenta 15 de marzo como fecha, que fue la fecha en la cual terminé tal vez los procedimientos más importantes, o el auditor ahí tiene que cambiar y decir, o tal vez tengo que reevaluar y no ponerle en mi informe 15 de marzo, sino tal vez tengo que ponerle ahora, no sé, 20 de mayo? Y si le pongo 20 de mayo, obviamente no me puedo cerrar en hechos posteriores al 15 de marzo. Tengo que llegar con los hechos posteriores hasta el mes de mayo, donde voy a emitir el informe. Por lo tanto, tal vez sea necesario que yo tenga que pedirle a la empresa que reemita los estados financieros, y para todos esos que son temas muy excepcionales, todo ahora es excepcional, por supuesto, yo les invito a que revisen de manera específica la NIA 560. Sin embargo, es posible que tengamos alguna conferencia adicional la siguiente semana donde podamos ver el tema de auditoría y los informes de auditoría también. Veamos otra pregunta. Mariano dice, los estados financieros que tenemos que presentar son de la gestión 2019. ¿Cómo hacemos los ajustes o aclaraciones de hechos ocurridos en los periodos de octubre y noviembre, donde hubo un perjuicio enorme con la paralización de actividades durante 21 días que afectó enormemente a las empresas y al comercio en general? Ok. Evidentemente, como dice Mariano, ese, para que vean ustedes, es un hecho parecido, pero no es el mismo. Porque para empezar, no es un hecho posterior, no es un hecho que ocurrió después de la fecha de cierre, es un hecho que está dentro del periodo contable y por lo tanto los efectos que haya tenido ese hecho, nosotros para empezar los tenemos que reflejar en las partidas específicas de los estados financieros. Es más, alguien me dirá con mucha facilidad, las empresas van a poder reflejar, por ejemplo, que su nivel de ingresos bajó. ¿Por qué bajó? Porque en Bolivia hemos tenido 21 días de paralización económica. Fácilmente explicable el por qué muchas empresas han disminuido sus niveles de ingreso. Ahora bien, si la empresa desea hacer una revelación sobre aquello, seguramente puede hacerlo, ¿sí? Pero básicamente la condición es que en el análisis financiero uno puede reflejar con mucha facilidad el hecho, y si alguna empresa considera importante porque considera que le afecta mucho y la comparabilidad de sus estados financieros es la que se ve afectada, pues evidentemente puede hacer referencia mediante una nota a los estados financieros, pero no se aplica nada de lo que hemos visto ahora, porque ahora tiene una particularidad que es el tema de hechos posteriores. Bien, tenemos otra pregunta de Leila Molina. Dice, considerando el ejemplo, ¿qué pasa en el caso de las empresas que cierran al 31 de marzo, donde los hechos ya eran conocidos y tuvieron que parar las actividades? Como decíamos, Leila, sí, precisamente teníamos el ejemplo donde decíamos, si nosotros cerramos al 31 de marzo, la norma se emitió el 17 de marzo. Por lo tanto, todas las normas que se vayan emitiendo con posterioridad y que vayan generando efectos, seguramente ya son hechos que solamente van a ir a ratificar la condición de lo que nosotros hemos denominado una emergencia sanitaria y una cuarentena. En ese caso, ya son hechos posteriores que requieren de ajuste, hechos que las empresas deben considerar en la preparación de sus estados financieros, ya como la parte normal de operatoria, si ustedes quieren, dentro de lo que es la medición de las partidas de activo, de pasivo, como también del tema del reconocimiento de los ingresos. La siguiente pregunta es de Juan. Dice, en las empresas industriales, el caso de emisión de estados financieros, también se han visto afectados por los problemas de octubre y noviembre. Y en esta gestión, para su cierre, tenemos el COVID-19. Estos deben ser mostrados a las notas, la respuesta es la misma. Para empezar, evidentemente, sí podemos hacer una revelación de estos efectos mediante notas. Es decir,
Si yo puedo incorporar en los estados financieros los importes, también puedo hacer revelaciones mediante notas a los estados financieros. Como les decíamos, hay muchas normas que no se van a emitir específicamente o no se han emitido al 31 de marzo. Es más, la mayoría de normas se están emitiendo en el mes de abril y se van a emitir entre abril y mayo inclusive. ¿Qué da eso? Eso da la condición de que esos hechos, cuando yo defina mis criterios de medición y haga referencia a esos aspectos de manera específica, seguramente ahí tengo que mencionar los temas de la excepción y cómo esos temas de excepción obviamente están afectando en la medición de cada uno de los elementos que tengo dentro de mis estados financieros. Entonces, decir que requieren de ajuste no implica decir que no requieren de revelación, o sea, yo puedo incorporar los ajustes que sean necesarios y además hacer las revelaciones necesarias para que a los usuarios les quede claro el impacto que estos eventos tuvieron sobre los estados financieros. Veamos si hay alguna pregunta más. Bien, las restantes preguntas solamente hacen referencia a si pueden descargar la presentación. No estoy muy seguro de si el colegio va a habilitar, posiblemente sí. Vamos a hablar con Ezequiel y con Gustavo para ver la posibilidad, por ejemplo, de todo lo que implica eh, la publicación de este material en la página oficial del Colegio de Auditores, pero además, como decíamos, les vamos a transmitir todo este material a través de los mismos medios a través de los cuales ustedes se han informado o han noticiado del evento. Obviamente este no es un evento en Facebook, por lo tanto no lo vamos a publicar en Facebook o tal vez en la página oficial del colegio les puedan pasar el material, pero yo me imagino que de manera formal te los van a pasar por los mismos grupos de WhatsApp y por los mismos correos electrónicos en los cuales se han enterado del evento. Otra pregunta dice, ¿qué pasará con las empresas que cierran al 31 de marzo? Ya lo hemos comentado ampliamente. Una persona que no puede identificar su nombre dice, ¿qué pasa con las empresas sin fines de lucro? Para empezar, no son empresas, son entidades sin fines de lucro. Y las condiciones son más o menos las mismas. Al final, las entidades sin fines de lucro, lo único que tienen diferente es la forma de presentación de los estados financieros. Pero ojo, muchas de estas entidades hoy en día pueden estar recibiendo una cantidad increíble de donaciones y subvenciones. Por lo tanto, una norma en la que tienen que poner atención, principal interés, seguramente la NIC 20 para definir cómo tienen que tratar eso y cómo obviamente revelar esos aspectos dentro de los estados financieros. Ok, hay algunas preguntas que hacen referencia a lo que es la consideración en la forma de emitir los informes de auditoría. Como les decíamos, vamos a programar para la siguiente semana una específica para todo lo que tiene que ver con informes de auditoría, por lo que preferimos responderles ahí todos esos elementos. ¿Sí? Y la última pregunta de Armin desde Tarija dice si la empresa, a pesar de elaborar sus estados financieros después de ocurrida la emergencia, no revela en sus notas los estados financieros, ¿qué debe hacer el auditor al respecto? Ok. Si, a ver, si la empresa omite la revelación en sus notas, porque yo les decía, creo que hoy en día prácticamente todas las empresas deberían revelar, aunque sea un mínimo, algo pequeñito como lo que hemos puesto de ejemplo, aunque los efectos no sean tan grandes, una revelación pequeña debería tener. Y si la empresa no revela aquello, pues seguramente el auditor tiene varias alternativas. Primero, si el auditor considera que eso no le afecta y que las revelaciones no son significativas para él, el auditor podría emitir un informe limpio sin problema. Pero como hemos dicho que esto tiene un efecto significativo, pues obviamente lo mínimo que deberían hacer las empresas es incluir la nota. Si las empresas no lo hacen, en ese caso obviamente nos encontramos con la condición de que el auditor tendrá algunas alternativas. La primera opción será tal vez poner un párrafo de fundamento de la opinión y en virtud de eso emitir una opinión con salvedades. Seguramente es lo mínimo que tendrán que hacer los auditores.
Pero además, si se ve la condición de que está afectada la condición de empresa en marcha, el auditor podría llegar hasta una opinión adversa, inclusive. Entonces, en esas condiciones, es muy importante que no vamos a encontrar una receta específica. Les podemos plantear muchos escenarios, las respuestas pueden ser diversas y el auditor tendrá que evaluar las circunstancias específicas del por qué la empresa decidió no incluir la nota y qué efecto tiene eso sobre la información financiera y también sobre la opinión que el auditor esté emitiendo. En ese contexto, pues obviamente la opinión podrá ser modificada y para eso haremos referencia a las NIAs específicas que tengamos que aplicar. Bien, hemos dado respuesta, creo, a todas las preguntas que se han formulado. Les agradecemos mucho por la participación y seguramente el colegio les estará informando de los eventos que podamos hacer a futuro. Quiero aprovechar para agradecer la invitación del licenciado Ezequiel Paniagua y Gustavo Gil para poder participar de esta exposición y obviamente transmitirles a ustedes aspectos que en este momento nos preocupan, pero ya decíamos, entre el tema de una crisis, asociemos el peligro con lo que es la oportunidad y saquemos lo mejor de todo esto para todos nosotros y esperamos en algún momento podernos ver y compartir nuevamente. Muchas gracias por su atención.